Para empezar, seguramente se preguntarán, ¿por qué es tan famosa la literatura de vanguardia? Para darles un poco de contexto, la literatura vanguardista en el siglo XX rompió estereotipos y creó nuevas tendencias literarias. Los movimientos vanguardistas surgen en contextos políticos, históricos, sociales y económicos. Tuvo mucha trascendencia durante el siglo XX, ya que fue una época muy importante por su desarrollo científico, tecnológico y económico para muchos países. El siglo XX en Europa se desarrolló en el contexto histórico. Fue marcado por la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como la llegada de la Revolución Industrial. En esta época aparece la poesía vanguardista. Estos son poemas que producen corrientes literarias caracterizados por ser experimentales. En el siglo XX también hace aparición el futurismo, un movimiento literario visual que nace en Italia con el poeta Marinetti. Las pinturas futuristas se pueden definir como cubismo dinámico. Este es un movimiento que integra lo visual como parte de lo poético. Después nace el surrealismo en París de 1924. Este es un movimiento literario y artístico que propone una teoría de lo inconsciente y lo irracional, ya que busca transformar lo real a partir de lo imaginario. Ahora hablaremos del siglo XX en América. La literatura en este siglo surge en los años 1960 y 1970. Destacó por ser una literatura realista que reflejaba la vida y preocupaciones de los latinoamericanos, al igual que por su forma de expresar los autores, sus sentimientos, deseos o algo que les incomode. La literatura y la Revolución Mexicana, ¿cómo se relacionan? Se relacionan gracias a que la Revolución Mexicana le dio a los narradores los medios de expresión y justificación moral para escribir sobre los acontecimientos nacionales en un periodo literario en el que el realismo y el costumbrismo naturista aún buscaban explicar la vida. Hubo varios temas literarios en este periodo. Entre los más notables estuvo la Revolución Mexicana, el flujo de personas hacia la pobreza y el hambre, y las condiciones que enfrentaron los soldados durante la guerra. Algunas obras que destacaron en este siglo fueron 1. El Aleph por Jorge Luis Borges en 1949, Azul por Rubén Darío en 1888 y El Relato Amarillo por Manuel Mujica Lainez en 1994. Continuamos con la literatura contemporánea. Esto nos ayuda a explicar o reflejar una nueva visión del mundo, así como las costumbres y creencias tradicionales de diferentes países. Se preguntarán, ¿qué es el realismo mágico? Este es un movimiento literario y pictórico de mediados del siglo XX. Este muestra interés en enseñar algo irreal o extraño como algo cotidiano o común. Las características que destacan al realismo mágico son que normaliza peculiaridades en lugar de sustituir a la realidad por un mundo fantástico. Los personajes no muestran extrañeza ante los fenómenos insólitos, rompe la linealidad de tiempo del relato y finalmente expone realidades próximas. El realismo mágico tiene algunas de las mejores obras que destacan. Algunas de estas son Pedro Páramo, Los recuerdos del porvenir, 100 años de soledad, Como agua para el chocolate y La casa de los espíritus. Y los autores más famosos de esta época fueron estos: Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez. Durante el año 1960 y 1970 surgió el famoso boom literario. Este sirvió para que el mundo se pudiera dar cuenta que Latinoamérica también podía producir o crear una buena literatura, además de los dictadores y revolucionarios de esa época. El boom literario destacó por los temas que toca, como por ejemplo la trama amorosa, violencia y conflictos históricos, conflictos políticos, fantasía e identidad. El boom literario tiene muchas características. Estas son que es un fenómeno esencialmente editorial y centrado en el género de la novela. Tratamientos del tiempo de forma no lineal. Múltiples voces en el relato. Uso abundante de neologismos, juego de palabra, enfatizó identidad regional, tiempo cíclico, cubista, y también técnicas como la introspectiva, narradores omnisciente, múltiple y simultáneo. La estructura del boom
surgió entre los años 1960 y 1970, cuando las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes fueron ampliamente distribuidas en Europa y en todo el mundo. Los principales exponentes son Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Obras de artistas de la vanguardia. Algunas obras y sus autores que resultan representantes de la pintura vanguardista son Impresión, Sol naciente de Claude Monet, impresionista. La danza de Henri Matisse, fauvismo. El grito de Eduardo Munch, expresionismo. Cesto de manzanas de Paul Cézanne, impresionista. Festival de las Flores de Diego Rivera, impresionista. Invasión nocturna de Roberto Mata, surrealista. Rua Ruini de Jules Solar, surrealista.